Estudiantes, continuemos con los ejemplos por comprensión. Este intervalo que dice 4,9, 4 está cerrado en la izquierda, 9 abierto en la derecha. Los corchetes significan cerrados que se toman, los paréntesis significa abierto que no se toma. Entonces, por extensión, ya sabemos que los elementos de este conjunto serían, tomamos el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Hasta ahí llegamos porque el 9 no se toma. Eso está claro. Ahora, por comprensión, ¿cómo vamos a anotar este conjunto? Miremos que son los elementos mayores o iguales que 4, porque se está tomando el 4. Entonces, elementos mayores o iguales a 4. ¿Sí? Y la otra es, si son los elementos menores o menores, estrictamente menores que 9, porque el 9 no se toma. Son los elementos menores que 9, porque siempre tenemos que utilizar, son los extremos. Entonces, elementos menores que 9. Entonces, ya teniendo definido las dos expresiones, usted dice, elemento significa X. 4 es un extremo, entonces usted dice 4, el extremo, y X. El otro significa elementos X y 9 es el extremo. Entonces usted dice, bueno, elementos y 9. Entonces empiece a manejar las dos inecuaciones. ¿Cómo son estos números con respecto a 4? Son mayores o iguales. Entonces, ¿dónde va la boquita del símbolo? Entonces, como estos elementos son mayores, mire, elementos mayores e iguales que 4, lo colocamos así. ¿Sí ve? Ahora, estos elementos, ¿cómo son con respecto a 9? Son menores, mire. Estos elementos son menores. Entonces, ¿cómo colocamos la boquita? El vértice significa menor. Elementos menor que 9. Lo dejamos así simplemente porque son menores que 9. Bueno, luego, ¿qué se hace? Se unen las dos partes, las dos desigualdades para formar la inecuación. Entonces, ¿qué es lo común? Los extremos los colocamos 4 y 9. ¿Qué es lo común? La X. Entonces, mire cómo está. 4 menor o igual. Mire cómo coloco el signo. 4 menor o igual que X. Y esos X menores que 9. Entonces, estos X menores que 9. Esta es la inecuación. ¿Cómo se expresa en forma de comprensión este conjunto? Entonces, este conjunto en forma de comprensión decimos que es el conjunto N es igual a los X tales que X. ¿Sí? Elementos tales que esos elementos. Entonces copiamos la inecuación. 4 menor o igual que X menor que 9. Vuelvo y repito. Elementos tales que estos elementos son mayores o iguales que 4 o estos elementos son menores que 9, si los quiere leer así bien. O si no, 4 menor o igual que esos elementos, menor o igual que 9. También se puede leer. Entonces, este es un ejemplo combinado, donde está corchete y paréntesis. Y viceversa también se puede hacer. Se puede hacer otro donde tenga los mismos extremos, llámelo R, los mismos extremos, 4 y 9, pero que aquí sea abierto y aquí sea cerrado. Abierto y aquí cerrado. Entonces, usted puede hacer ese ejercicio, ya. Entonces, usted dice, bueno, ¿cómo son? ¿Aquí se toma el 4? No. Empiezan desde el 5. ¿Y se toma el 9? Sí. Entonces, estos R serían desde el 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Listo? ¿Cómo serían las dos expresiones? Vamos a hacerlo más rápido. Entonces, serían los elementos estrictamente mayores que 4. Ojo, elementos o números
mayores que 4. Y de una vez coloquemos la expresión. ¿Cómo son esos elementos? Elementos significa X, el 4 y la X. ¿Cómo son estos elementos? Elementos mayores que 4. Entonces se coloca la boca del símbolo para el lado de la X. X o elementos mayores que 4. ¿Y cómo son también con respecto a 9? Son elementos menores o iguales que 9. Entonces, elementos menores e iguales que 9. Entonces, colocamos los extremos, serían 9, y los elementos. ¿Cómo son estos elementos con respecto a 9? Son menores o iguales. Entonces el símbolo menor va para acá, la puntica. Entonces elementos menores o iguales que 9. Y luego, ¿cómo formamos la inecuación? Pues colocamos los extremos, el extremo menor a la izquierda, el extremo mayor a la derecha, la X en la mitad, y colocamos los mismos signos. X mayor que 4, mire, la boca va para la X. X mayor que 4. Y aquí X menor o igual que 9. Entonces esta sería la inecuación. ¿Cómo se expresa este conjunto en forma de comprensión? Entonces los X tales que X, y copiamos la inecuación. 4 menor que X menor o igual que 9. ¿Listo? Entonces estos son los ejercicios que usted le va agarrando práctica, y después pues usted dice, eso es muy fácil. Espero que usted haya comprendido estos ejemplos y empiece ya a trabajar. Muchas gracias por la atención.